Considera que estamos en un lugar privilegiado y que somos muy importantes dentro de la creación. Si hay alguien que tiene conocimientos sobre la cosmología védica, es él. Se llama Juan Carlos Pardo, aunque todo el mundo le conoce como Padma Lochan, su nombre iniciático, que significa aquel de la mirada de loto. Nació en Bogotá, en Colombia, pero vive desde hace más de 25 años en Chile, un lugar que, según dice, le ha dado la paz que necesita. Hoy en Cuestionando lo Obvio entrevistamos a Padma Lochan. Hoy en Cuestionando lo Obvio tenemos a Padma Lochan. Bienvenido, Padma. Gracias María, gracias por estar acá en tu canal. Estoy muy feliz. Estoy aquí desde Chile, desde una ciudad que se llama Curicó, y pues muy en agrado de poder participar acá, de todos estos temas que van a ayudar a despertar la conciencia. Eso es. Yo no sé si es cosa del éter, no sé si es algo del sincrodestino, de la magia de la vida, no tengo ni idea, pero me hace mucha ilusión que seas precisamente la primera persona que entrevisto para el canal. Y yo no sé si es por nuestra conexión por el tema de la India, por los Vedas, por el yoga, por la tierra plana. No tengo ni idea, pero el caso es que sí que sé que tenemos muchos puntos en común y que a pesar de que no te he visto nunca, de que no te conozco, sí que tengo la sensación de que ya nos conocemos. Sí, María, pues hay muchos puntos en común. El tema del yoga, muchas personas que empiezan haciendo yoga, pues saben del origen, ahí con Shiva, después con Patanjali. Y bueno, hay muchas cosas que nos llevan a estas culturas ancestrales. Y en todas las culturas también se habla de algo muy importante, y es que hemos vivido antes. Entonces, por algo los antiguos, incluso los nativos de aquí de América, enterraban a sus parientes con vasijas, con granos, con alimento, porque iban a un gran viaje, o sea, para ellos no terminaba la vida. En todas las culturas estaba muy presente la reencarnación, incluso en la Biblia, que en el concilio primero de Nicea se cambió, se sacó la reencarnación. Entonces, basado en eso, siento que las personas con las que nos encontramos en esta vida no es algo casual, sino que ya viene programado. Entonces, tenemos afinidad con muchas personas con las que hemos pactado encontrarnos acá para seguir nuestra labor. Y una de ellas eres tú. Sí, bueno, de hecho aprovecho para dar las gracias a los hermanos Barea porque yo te conocí a través de sus vídeos. Empecé a conocer que había un ser llamado Padma, que tenía un canal llamado Padma Sabiduría Ancestral y me fascinó todo el conocimiento que compartías en esas entrevistas que te hicieron tanto Jordi como David.
Y de hecho, mira, yo creo que estaría muy bien que también explicáramos que esta es la primera entrevista que vamos a hacerte en este canal, pero que hemos preparado durante los últimos, bueno, las últimas semanas, los últimos meses que hemos estado en contacto, gracias a que también Jordi Barea me hizo de enlace para que te pudiera contactar. Y, y bueno, yo creo que lo que hemos preparado va a servir para que muchas personas podamos entender y comprender la importancia que tienen estos textos védicos que de alguna manera desafían la ciencia oficial, ¿no? Sí, así es. Sí, quiero también unirme a tu agradecimiento a los hermanos Barea. Con ellos, justamente ellos son grandes investigadores. Con ellos he viajado, con David Barea viajamos al norte de Chile, estuvimos compartiendo varias semanas. Con Jordi, qué decir, una amistad entrañable, él me ha acompañado en muchas labores. Con David Barea hemos realizado también algunos videos de investigación, siguiendo el tema de los astros, tratando de exponer qué es lo que quieren decir los Vedas, etcétera. Y bueno, como tú dices, tratando de conocer una de las culturas más importantes del mundo. Eh, yo quiero empezar diciendo que si tú comparas a la mayoría de las culturas ancestrales, tienen muchos puntos en común. Por ejemplo, ellos describían el universo de una manera bastante diferente de como nos lo ofrece la ciencia oficial. De la ciencia oficial te dispone un modelo heliocéntrico con el sol en el centro, eh, pero las culturas ancestrales te exponen lo contrario, te exponen un modelo geocéntrico con la Tierra en el centro, te exponen la geomorfología, la forma de la Tierra de una manera diferente y que tal vez para muchos que primero va a ser la primera vez que van a ver esta entrevista, este diálogo en este canal, para muchos va a ser extraño empezar a escuchar que la Tierra se pueda ver de una manera diferente, ¿no? Entonces, pero es así, las culturas ancestrales lo percibían de una manera diferente. Alguien puede decir, pero ¿cómo podían percibir de una manera diferente o cómo podían llegar a deducciones siendo que no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Es tal vez ese ego que tenemos los seres humanos de estos tiempos, de estos años, donde pensamos que todo se logra únicamente a través de la tecnología. Y no es así. Fíjate tú, María, las pirámides de Egipto. Imagínate grandes bloques de piedra de muchísimo peso, o en Sacsayhuamán, ahí en Perú, en el Cusco, donde yo he tenido oportunidades de estar, piedras de el tamaño de una casa, o sea, piedras de no sé cuántos cientos de toneladas, Ujú. eran puestas sobre unas piedras en forma de columnas largas, o sea, era como un rompecabezas para que la gente se haga la idea, pero donde tenían que levantar las piezas más grandes sobre piezas más chicas. ¿Cómo hicieron eso? Y para dejarlo todo a nivel, construyeron ciudadelas de esta manera, canales por el medio de eso. Entonces, yo he estado investigando y para tener ese tipo de construcciones como pirámides, tanto en Egipto como en México, como en otras partes, para construir lo que se construyó en el Cusco o en Tiahuanaco, en Bolivia, tenían que tener conocimiento de ingeniería, de matemática. Entonces, no eran pueblos ignorantes, no era gente ignorante, entonces nos han dado un discurso de que todo lo antiguo era ignorante, pero ellos tenían, ¿cómo accedían a ese conocimiento? ¿No? ¿Qué tipo de conocimiento era? Si no se tiene una máquina, si no tiene, no sé si tiene un teodolito, un instrumento de medición, entonces, ¿cómo llegaban a hacer esas mediciones? Y ahí vienen muchas respuestas. Y qué es lo que me gustaría compartir
Hay muchos ejemplos. Empecemos por Nikola Tesla. Nikola Tesla, por ejemplo, él decía que la mayoría, o sea, si no todos sus grandes descubrimientos, de los cuales hay cientos de patentes, no era que era porque él tenía una gran capacidad intelectual o si bien era un ser muy especial, pero él mismo decía que no era eso, sino que lo que pasa que todo el ser humano tiene la capacidad de conectarse con una biblioteca, por decirlo de alguna manera, que está ahí en el éter. Nikola Tesla asistió a un congreso interreligioso en la ciudad de Chicago a finales de 1800. Y ahí conoció a un Swami, Swami Vivekananda, y se interesó mucho porque lo que pasa es que los orientales, los asiáticos, exponen la espiritualidad, pero no del punto de vista convencional, católico, cristiano, en el que hemos nacido, sino que ellos ven todo de una manera donde explican la espiritualidad casi de una manera científica. Entonces, Nikola Tesla automáticamente se atrajo mucho por este tipo de conocimiento y siguió yendo para allá. Y entre ellos dos se formó una amistad bastante entrañable. De hecho, Nikola Tesla acuñó varios términos, ¿no? Por ejemplo, los archivos acásicos, el Akash, que es esa biblioteca donde está todo. Entonces, la información está ahí. Cuando hablamos de que es de dónde viene el origen o cuál cultura fue primero, si los mayas, si fueron los hindúes, si fueron los incas, no, sería algo equívoco, porque en realidad son culturas que vienen de la misma raíz, ¿no? Entonces, unas es como cuando tú accedes a una información o ves una película y lo quieres contar a tus hijos. Cada uno ve la misma película, los que asistieron a ver la misma película, pero cuando llegan a casa, a sus hijos se lo narran de una manera diferente. Entonces, cada cultura describe lo mismo del universo. Yo me he dado el tiempo de investigar muchas culturas, desde los dogones hasta los nórdicos, muchas culturas describen lo mismo, la forma del universo, pero cambian por su dialecto, por muchos aspectos, cambian los nombres, pero lo que describen es lo mismo. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque viene del mismo punto de observación, viene de la misma fuente, que son los archivos acásicos. Entonces, Nikola Tesla, él contaba de que él accedía a todo este conocimiento, ¿no? Y ahí se dan estas ideas, ¿no? Entonces, porque es, como dijéramos, cómo la naturaleza va a dotar a unos seres más que los otros, ¿no? No, la naturaleza nos ha equiparado exactamente con lo mismo. Lo que pasa es que nosotros como ser humano o nos limitamos y no accedemos a todo este conocimiento, o algunos sí, de una manera positiva, han tenido o quieren acceder a este conocimiento. Entonces, esto a modo de introducción para que las personas vean que el conocimiento es uno solo y que todos podemos acceder a eso, no a través de una búsqueda externa hacia afuera, sino el camino es hacia adentro. Todo el mundo busca la verdad afuera, pero dentro de cada uno de nosotros está lleno de esa fuente que se conecta con esta biblioteca. Entonces, ¿qué sucede? Muchas culturas a lo largo de la historia han sido invadidas, ¿no? Llegaron muchos pueblos colonizadores y destruyeron, hay pueblos que los arrasaron por completo. Entonces ese conocimiento se perdió, ¿no? Se perdió. Otros, su conocimiento está pero a medias, amputado, ¿no?
se destruyó, se perdió, hubo invasiones musulmanes que destruyeron todo vestigio. Pero ¿por qué vamos a hablar de los Vedas? Porque es una de las culturas, no es porque sea más especial, sino que conservó este conocimiento, se puede compartir hoy en día. Lo que normalmente se le ha dado mucha difusión, María, es a la cultura sumeria, ¿no? Entonces todo el mundo sabe hoy en día, a partir de, me acuerdo, alrededor del año 2010, empezaron con esto de que se había traducido una parte y entonces los Anunnaki y que veníamos entonces como que la humanidad había llegado a través de una nave y acá ya, y pues por supuesto es como algo muy atractivo, ¿no? O sea que la humanidad entonces ya no es la historia bíblica de que venimos de Adán y Eva, sino tal vez venimos entonces de una nave y la genética del ser humano entonces fue mezclada por seres de acá y todo esto. Entonces fue algo interesante en su momento, ¿no? Entonces cuando la gente empezó a investigar, entonces mucho acceso a la cultura sumeria. Bueno, y desde niños, cuando, no sé cómo sea en España, pero desde niños siempre nos enseñan ahí en la escuela que la primera cultura, aquella que se desarrolló ahí entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Entonces la cultura sumeria y las tablillas sumerias y todo eso, es como lo más antiguo, digamos, que se logra acceder. Pero en realidad hay muchas otras culturas y muy interesantes. El tema con las tablillas sumerias es que hubo una persona que, digamos, intervino mucho en el significado de estas tablillas y fue Zecharia Sitchin, ¿no? Una persona que después con el tiempo se supo que era masón y que trató de inculcar muchos de sus conceptos a través de los libros que él explicó. Entonces, él era como el único que podía transcribir estas tablillas sumerias y en realidad cambió muchos conceptos. Después llegaron otros investigadores, después de que Sitchin ya había publicado varios libros, llegaron otros investigadores y como Anton Park, un investigador muy bueno, y él dijo, pero qué raro, yo estoy viendo las tablillas sumerias, estoy acá viendo todo las letras, estoy traduciendo y me doy cuenta que no hay muchas cosas de las que decía Sitchin. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ha sido muy manipulado. Y yo también veo algo, así como hay culturas eh, que se han potenciado, que todas las culturas tienen acceso al lado positivo, a esta gran biblioteca, también hay culturas que tuvieron acceso al lado oscuro. Ujú. Entonces, eso también se da, y eso se da en todas las culturas. En toda cultura que tú analices, en los mayas, o esto siempre había los seres de luz, pero también estaban los seres de oscuridad. A mí me llama mucho la atención porque lo que hablábamos con los hermanos Barea, eh, ¿por qué se dio tanta difusión a esta cultura? ¿No? Hubo un tiempo en que se trató de difundir mucho el concepto darwiniano, ¿no? Entonces Charles Darwin, él dijo, el hombre viene del mono, la evolución de las especies, y ahí en el océano empieza todo, y después, entonces el mono empieza a andar más erguido y ahí viene el Homo sapiens después de un tiempo. Entonces, bueno, pero esa idea, digamos, no se enraizó tanto, ha sido muy cuestionada. Entonces, ¿con qué lo vuelven a intentar? Como decía David Barea, ahora viene Darwin 2.0, que es la versión de Zecharia Sitchin, donde ya el ser humano no muta a través como nos decían, desde el mar, hay unos seres reptiles, después mono y después hombre, sino que aquí llega una nave extraterrestre, ¿no? Con todos los elementos que ya conocemos de la cultura sumeria, ¿no? Con Enki, Enlil y todo esto, y llegan a intervenir porque ellos venían supuestamente a sacar oro
y llegan a intervenir en los seres humanos, necesitaban esclavos para sacar este oro, y empiezan a mutar, y entonces primero hacen un primer experimento, después un segundo experimento, y finalmente sale el ser humano. Entonces ahí como que es el mismo concepto darwiniano de la evolución, pero contado con naves extraterrestres y todo eso. Entonces, te tratan de inculcar algo de una manera u de otra. Pero en el fondo, ¿cuál es el propósito? El propósito es que si todo obedece a una evolución de las especies o a una mutación genética, entonces automáticamente no existe biblioteca akáshica, no existe una inteligencia superior, automáticamente todo es algo aleatorio, algo artificial. Y eso, entonces, me llama mucho la atención por qué se ha difundido tanta esta cultura, ¿no? Hasta en El Exorcista, la película del Exorcista, y también los sumerios, que llega esta réplica a la casa de esta familia. Después, en el caso Pizzagate, con Hillary Clinton, y que se descubrió que, además de, bueno, otros aspectos que son súper negativos y que todos lo sabemos, pero también se hablaba era de la cultura sumeria en el estado profundo, se habla mucho de esta cultura. Sí, Entonces, queremos dar a conocer otra cultura, exacto. pero que tiene otros aspectos mucho más positivos. Eso, María, para... Sí. Bueno, de hecho, los programas que vamos a hacer, los programas que vamos a ir grabando y que vamos a emitir a través del canal, se van a centrar precisamente en eso, ¿no? En dar a conocer qué es lo que dice la cosmología védica, ¿no? Esos textos antiguos de más de 5.000 años, precisamente sobre la forma de la Tierra. Y nos vamos a centrar en el canto quinto del Bhagavatam, ¿no? Yo, antes de empezar a profundizar más en aspectos sobre los Vedas, a mí me gustaría también conocerte más a ti, ¿no? Ya que esta es la primera entrevista, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo te defines, quién es Padma. Gracias, María. Bueno, ¿quién es Padma? Primero que todo, soy un ser espiritual igual que tú, igual que todos. Esa es mi esencia. A esta caparazón le dieron el nombre de Juan hace muchos años atrás, pero dentro de esa búsqueda eh, me sentí muy atraído por el budismo y posteriormente por el hinduismo, para que eran culturas donde se había guardado muy bien la información. Y de ahí en el hinduismo, digamos, una de las tradiciones, cuando uno se hace vegetariano, cuando uno empieza la meditación, todo esto, te dan un nombre espiritual. Entonces, mi nombre espiritual iniciático es Padma Lochan. ¿Cómo me defino? Como una persona que busca la verdad. Yo creo que al igual que tú, busco la verdad sin dejar que me impongan externamente realidades que no me resuenan. Una de las grandes maneras o de los grandes termómetros que para mí son importantes, me ayudan a verificar, son las culturas ancestrales. Las culturas ancestrales para mí son muy importantes. Cuando veo que 20 de estas culturas ancestrales que vivieron en un entorno donde no había tantos factores distractivos como hoy en día, ¿no? Con tanta tecnología, con una vida tan rápida. Cuando veo que 20, 30 de esas culturas me están diciendo lo mismo, entonces yo digo, parece que hay algo ahí. Así que eso ha sido una gran guía para mí. Bueno, yo nací en Colombia, eh, paisajes muy bonitos, pero nací en una ciudad que es caótica, es Bogotá, la capital, de la cual tengo muchos recuerdos, pero también ese
ese caos de las grandes ciudades, no, desde niño no era para mí, tenía un llamado diferente. Desde niño eh, veía cómo mi abuelo trabajaba, cómo trabajaba, mis tíos llegaban a la casa agotados, cansados. Y yo decía, ¿y yo qué voy a hacer de mí? ¿Voy a seguir el mismo camino? Llegar a viejo como mi abuelo, cansado, frustrado, o, o voy a hacer algo diferente. Entonces siempre hablaba con mi abuela y le decía, abuela, ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que hacen en los seres humanos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo ahora soy un niño, ahora estudio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces me decía ella, ahora estás estudiando en la escuela, después vas a ir a la universidad, posiblemente después, y yo le decía, ¿y qué más sucede después? Me decía, no, posiblemente la gente se casa, y algunos se casan, otros no. ¿Y qué sucede después? Bueno, vas a estar mayor, vas a tener hijos. Después, ¿qué sucede? Vas a envejecer y después, bueno, después todos tenemos que morir. Y cuando llegaba a ese punto, yo decía, pero morir, ¿no? Y de ahí en la noche me acostaba y veía todo lo que ocurría, me imaginaba viviendo y viejo y decía, ¿y la muerte? ¿Y cómo? ¿Y dónde quedan nuestras experiencias, nuestras sensaciones? Si nos enamoramos o no. Y todo es cortado por la muerte. Y yo decía, ¿y a todo esto, dónde estaba antes de nacer? Entonces, todas esas preguntas me fueron dando vuelta y no lo sentía como algo teórico. Cuando imaginaba el umbral de la muerte, se producía algo que me paralizaba. Y yo decía, ¿cómo la gente puede vivir sabiendo que se va a morir y por qué proyectan tantas cosas a largo plazo si sabe que en 50, 60 años más se van a morir? Entonces decía, ¿qué será lo que los motiva yo los veo contentos en la calle, tomados de la mano, en un auto, pero ¿qué será que lo que los motiva? Debe ser que yo soy un niño y no me han dicho ese gran secreto, Ujú. pero resulta que pasaron los años, crecí y ese secreto nunca llegó. La gente era motivada por un poco de billetes o por un título. Yo dije, no, pero eso a mí no me daría felicidad. Así que yo desde niño hice una promesa y dije, voy a vivir diferente a como viven las demás personas. ¿Qué pasa? Las apuestas estaban en mi contra. Todo el mundo me decía, si tú no estudias, si no, tú no perteneces a la sociedad, vas a fracasar. No vas a tener una pensión, no vas a tener nada. ¿Cómo vas a sobrevivir? Y decía, pero ¿será acaso el único camino? Y ahí empecé a leer, una vez leyendo un libro de Richard Bach, bueno, Juan Salvador Gaviota, y después había uno que se llamaba Uno. Y ahí él plantea, ¿no? De que cuenta una historia muy bonita de unas ranitas, que finalmente una ranita decide ser diferente a las demás y se suelta del grupo de ranitas y es arrastrada por la corriente y parece que se fuera a morir, pero finalmente alcanza algo muy bonito. Entonces yo decía, yo quiero arriesgarme al igual que esta ranita. Y si fracaso, bueno, fracasaré, terminaré en la calle, lo que sea, pero yo no quiero terminar como mi abuelo. Yo voy a hacer algo diferente. Y dije, lo primero, cuando vea la oportunidad, me voy a ir de casa, porque en casa me están metiendo mucha información de que hacia dónde tengo que ir. Así que cuando cumplí los 18 me fui de casa. Empecé a buscar comunidades nativas en Colombia, de las cuales tuve varios contactos muy bonitos, pero después quería vivir en comunidad, así que empecé a investigar lugares de meditación y ahí me fui a una comunidad donde justamente seguían el hinduismo. Así que eso, y bueno, esta ranita de la historia que soy yo no se hundió. Claro que no. Eh, No Claro. tengo una pensión actualmente, no tendré una herencia, no tengo nada, pero vivo el día a día y para mí cada día es un milagro.
he viajado a India, conozco gente tan especial como tú, y yo digo, bueno, parece que hay algo interesante acá. De hecho, yo quería preguntarte, ¿de dónde viene tu conexión, habiendo nacido en Colombia? ¿De dónde viene tu conexión con un país como la India y con una cultura como el hinduismo y unos textos sagrados como los Vedas, ¿no? ¿Cuándo nace en tú el interés por todo este mundo? Bueno, mi interés surgió en una biblioteca en Bogotá. Siempre gustaba mucho de ir a... Yo soy un personaje atípico porque normalmente todo el mundo dice, bueno, si nació en Colombia, entonces la cumbia, el baile, todo. Pero yo era un personaje atípico porque siempre me alejé de las multitudes y siempre mi disfrute no era ir a una fiesta, mi disfrute era ir a una biblioteca, a investigar, a saber qué había pasado en la historia, a ir o ir al campo, a la naturaleza y ver cómo vivían los indígenas con esa paz, con esa conexión. Y en las bibliotecas empezó esto, ¿no? Entonces empecé a estudiar las culturas, cómo todas tenían cosas en común. Decía, qué raro, ¿no? Estoy tomando un libro de una estantería muy diferente, y este libro de los mayas me habla que concebían el universo con eso. Pero uno de los que tenía esa concepción más completa era el pueblo hindú. Encontraba mucha descripción con detalles. Así que eso empezó ahí, pero como te digo, yo empecé a vivir en una comunidad y por esas cosas de la vida me enviaron a Argentina. Me enviaron a Argentina en el año 1995, así que viajé desde Colombia hasta Argentina. Pasé por Chile, donde hice grandes amigos, viví 2 años en Argentina, en el barrio Flores. Y ahí también tuve acceso, son muy buenos lectores los argentinos, tuve acceso a varios libros también. Y ahí empecé a conocer de los Vedas más profundamente. Eh, Como te digo, llevo 25 años acá en Chile y bueno, llevo mucha parte de mi vida, llevo más tiempo fuera de Colombia que en Colombia. Y ahí en todos estos años ya me integré a lo que es el estudio védico. Empecé conociendo un libro que se llama el Bhagavad Gita, que es un texto védico bien interesante. Y después en estos viajes a Argentina, estuve viviendo en Bolivia también, 1 año, ahí conocí las ruinas de Tiahuanaco en Bolivia. Yo pienso que la vida es muy extraña porque sin yo pensarlo me llevó a lugares de ruinas arqueológicas, vivía en el Cusco también, entonces yo decía, ¿por qué termino en estos lugares? Eh, y luego en el año 2015, después de haber ido a la India, me encuentro con un video de Santos Bonacci con Irulanducci, ¿no? Y me encuentro con que estaban hablando de un tema bien interesante. Estaban hablando acerca de la forma del universo, estaban hablando de por qué en muchas culturas se habla de la Tierra plana. Y eso me llamó la atención porque para mí yo había visto como unos 6 meses antes un video, alguien me dijo, mira, mira lo que están mostrando acerca de la Tierra plana. Yo dije, sáquenme eso inmediatamente de acá, eso no tiene ninguna lógica, ¿cómo se les ocurre hablar de eso en estos tiempos, siendo que hay tantas comprobaciones científicas, etcétera? Eh, si bien en ese momento yo ya tenía contacto con la cultura védica, pero la cultura védica es muy extensa. O sea, como te digo, yo tenía acceso al Bhagavad Gita, tenía acceso a los Upanishad, tenía acceso a otros libros, pero fue con el video de Santos Bonacci donde como te digo, el tema de la Tierra plana para mí era una herejía, era una locura.
pero empecé a ver a Santos Bonacci y yo sabía que Santos Bonacci pertenecía a una escuela de la cual yo pertenezco dentro del hinduismo. Entonces yo decía, pero ¿por qué Santos, siendo que practica una escuela hindú, está hablando de esto? Y ahí me di cuenta que él cita, bueno, todo esto viene en textos puránicos, así que yo sentí algo fuerte en mi interior. Yo sé que tú también lo sentiste en su momento con el tema TP, la Tierra plana, así que yo sentí eso, una electricidad que me recorría y algo, me conecté, me volví a encontrar con algo. Entonces recordé que antes de vivir en las comunidades y viajar, yo estaba en las bibliotecas estudiando esto y había dejado en pausa una investigación y ahora era el momento de tomarlo. Así que llegué a casa y le dije a un amigo que es bien estudioso, le dije, oye, ¿hablan los Vedas en alguna parte acerca de la forma de la Tierra, el universo? Me dijo, pues sí, hay una parte en los Puranas, en el quinto canto del Bhagavatam. Oh, en serio, ahí está el quinto canto. Ya empecé a estudiarlo. Empecé a estudiarlo y ahí me encontré con todo esto, con una descripción diferente, con el Monte Meru, con los 7 anillos hacia el lado, y que todo lo que ellos describían ahí corresponde con las descripciones que a nosotros nos hablan del día y la noche. Lo mismo ocurre, el mismo iluminación y fenómeno se puede dar tanto en una tierra redonda como en una tierra plana. Entonces empecé a indagar estos temas y bueno, y hasta el día de hoy no hemos parado. La verdad es que me encanta que nos cuentes esto porque siempre me había preguntado precisamente cuál había sido tu inicio, ¿no? En el camino del terraplanismo, cómo descubriste el gran engaño, ¿no? Sobre la forma de la Tierra. Y por lo que veo fue así, ¿no? A través de este primer vídeo de Irulanducci con Santos Bonacci, ¿no? Fue este un poco bueno, el primer impulso, ¿no? A empezar a investigar. Así es, María. Ese fue el, el, el detonante que empezó, pero como te digo, ya venía una curiosidad de antes con el tema de por qué exponían las culturas ancestrales esta forma del universo, tan Mm, diferente como nos la han enseñado. claro. Eh, Es que es, eh, mira, tú también, bueno, yo sé que tú practicas, de hecho, filosofía védica desde hace más de 30 años, ¿no? Y este conocimiento, que por otro lado es un conocimiento ausente en el sistema educativo de Occidente, realmente te permite contactar con una sabiduría en muchos ámbitos de la vida. ¿A ti qué te ha aportado tener esta conexión, ¿no? Con este conocimiento ancestral en tu forma de ver la vida, ¿no? En tu forma de vivir? bueno, primero que todo, el encontrarme conmigo mismo. Siento que la mayoría de los problemas del ser humano son porque estamos identificados, de hecho, todos los problemas, las raíces ahí, estamos identificados primero con el cuerpo. Entonces, en la sociedad, lo primero que hacen desde que nacemos es identificarte con un cuerpo. Entonces, te dan un nombre, digamos, a tu cuerpo lo llaman de cierta manera, entonces ahora eres hombre, eres mujer, ahora es un ejercicio que yo también hago con la gente. Yo les digo, ¿quién eres tú? Entonces me dice, bueno, yo soy María, dice, ¿no? O soy Padma. Entonces yo le digo, no, pero no estoy preguntando tu nombre. ¿Quién eres tú? Bueno, soy de España, dice. No pregunté el lugar donde naciste. ¿Quién eres tú? Ah, soy hombre. No, yo no estoy preguntando tu sexo. ¿Quién eres? Soy ingeniero, ¿no? Tu profesión tampoco. ¿Quién eres en esencia?
Entonces la gente no sabe, empieza a dar nombres de todo aquello que le han designado relacionado con el cuerpo. Entonces, es interesante porque cuando uno dice yo, uno no dice yo, uno no dice yo, uno dice yo, está señalando al corazón. Entonces, en muchas culturas, en muchas investigaciones que se han hecho, se dice que en el lado izquierdo del corazón ahí yace una chispa divina, que eso somos nosotros, ¿no? Nos acomodamos en esa parte. Pero digamos este holograma, este avatar que hemos construido para interactuar con este mundo y sus elementos, pues es lo que se conoce como cuerpo. Pero sabiendo, diferenciando, realizando realmente que no somos el cuerpo, sino somos el que habita dentro del cuerpo, entonces, ¿por qué nos tendría que afectar lo que le ocurre al cuerpo? Como, o sea, es como dice la película Matrix, es una ilusión que Ujú. estamos viviendo. Bueno, es Maya, ¿no? Maya, en sánscrito se llama Maya, Ujú. la ilusión que lo cubre a uno. Entonces, entramos en esta ilusión y cuando despertamos, ¿cuándo es? Cuando está lo que se llama la muerte, que para mí no existe la muerte. Ujú. Pero llega a ese estado, entonces vemos para atrás y vemos la película y decimos, pero yo era solamente como un actor haciendo un personaje y nada de lo que ocurrió ahí me afecta a mí en esencia. Es como cuando tienes un sueño y sueñas que encuentras cosas de oro, y hoy mira, me encontré esto debajo de esta piedra y lo guardo y entonces me pongo feliz y avanzo y tengo muchas, y de repente se termina el sueño y digo, ¿y dónde está lo que recogí debajo de la piedra? No existe, era un sueño. Y de la misma manera esta vida es una ilusión y nos cuesta entenderlo. Entonces nos identificamos primero con el cuerpo, que este mundo se encarga de que te identifiques con este cuerpo, o nos identificamos con nuestra mente, ¿no? Que la mente, como dicen en el yoga, tiene dos switch, aceptación o rechazo. Por eso la publicidad es de 30 segundos, donde la mente o acepta o rechaza. No es de más, el subconsciente no necesita más tiempo. Eso ya lo tenían estudiado los hindúes desde hace miles de años. Entonces, por eso las mejores técnicas de meditación vienen del budismo, el hinduismo, porque funcionan muy bien. Eh, entonces, ¿cómo estudiaban todos estos efectos psicológicos antes del psicoanálisis o antes de todo esto? Entonces nos identificamos a veces con nuestra mente. Entonces, a veces pensamos que es nuestra voz, pero ¿quién está hablando? ¿Estás hablando tú o tu mente? Y a veces no solamente habla la mente, sino que los hindúes hablan de otro estado, que es el intelecto. El intelecto tiene más herramientas que la mente, pero también está limitado por ciertas cosas. Entonces, ¿qué me ha aportado a mí el hinduismo? A tratar de conocer, de identificarme, cada vez que la ilusión me trata de enredar en este mundo, recordar, oye, pero si yo no tengo nada que ver con este sueño, yo soy el personaje de acá adentro. Y bueno, también como parte de ese personaje, también uno viene acá con una misión, con un rol, entre todos interactuamos. Y parte de esa misión es, digamos, de alguna manera a tratar de despertar la conciencia. Los que van despertando, bueno, van ayudando a los otros a tratar con un granito de arena, contribuir a despertar ese estado de conciencia. Y una de las grandes herramientas, digamos, que a mí me ha parecido de los Vedas y que en un comienzo no lo entendía mucho, es a través de estas rupturas, como el tema de la tierra plana, porque es algo tan fuerte que te rompe todos los esquemas. O sea, si nos mintieron en algo como la forma de la tierra, que ya lo teníamos asumido, que ya jurábamos que era la realidad, si nos mintieron en eso, entonces también nos mintieron en la historia, también nos mintieron en tantas cosas. Entonces,
para mí los Vedas, pues, y las culturas ancestrales en general, nos ayudan a ser conscientes de eso, de que no nos dejemos manipular por la historia, ni por la medicina, ni por... Entonces, para mí eso es un punto importante. Y otro aspecto que también me ha alimentado de los Vedas es pues em, la filosofía. La filosofía es una herramienta muy buena para yo entender cómo interactúan todas estas leyes, como el karma, la ley de causa y efecto, eh, como la reencarnación, como, o sea, muchos aspectos que a través de la filosofía uno los puede entender, cómo entender la divinidad, si la divinidad está afuera o está dentro, eh, y muchos aspectos que sí son, le ayudan a uno en el diario vivir. Ujú. Eso. Sí, sí. Hay una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte. Em, Cuando una descubre la gran mentira sobre la forma de la Tierra, y luego también conocí todo tu estudio, tu investigación sobre la cosmología védica, todo lo que compartes a través de tu canal, yo me hice una pregunta, ¿no? Y pensé, ¿por qué ningún gran maestro espiritual de la India, ningún yogi que ha tenido acceso a esos textos sagrados, ¿no? Ha leído los Puranas, los Vedas, y yo no me he leído los Puranas, lo confieso, ¿no? Me he empezado a leer el canto quinto del Bhagavatam porque tenía muchas ganas, pero yo no me he leído los Puranas, pero entiendo que todas esas mentes privilegiadas y avanzadas sí que han tenido acceso a esos textos sagrados y han podido estudiarlos, con lo cual ese conocimiento lo tienen. ¿Por qué no hay ningún gran maestro de la India que hable abiertamente sobre la forma de la Tierra? ¿Qué nos diría hoy, por ejemplo, Padma, un Ramana Maharshi, si pudiésemos preguntarle sobre la forma de la Tierra? Muy interesante tu pregunta, María, muy inteligente de tu parte, porque yo también me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué tanto tiempo y no ha habido un cuestionamiento sobre ese punto? Entonces ahí hay varias aristas a analizar. Bueno, uno que el hindú promedio o el sabio promedio, él ve prioridades. Entonces él dice, estamos sujetos en una ilusión, como lo acabamos de hablar. Entonces es como estar en un hoyo. Entonces, cuando estás en un hoyo, has caído en un hoyo, ¿qué te preocupa en ese momento? Salir del hoyo. En ese momento no te preocupa filosofar ni nada. Él quiere salir. Entonces, en ese orden de prioridades, siento que los grandes maestros han tenido una prioridad. La humanidad está sumida en un sueño, en un letargo. Tenemos poco tiempo y hay que despertarlos. Entonces, han utilizado herramientas que en tiempos de antaño fueron muy útiles, fueron bastante útiles. Tú sabes, María, que los Vedas hablan de que son 4 eras. Bueno, los Hopis también hablan de esto y es todo un tema bien extenso. Ellos dividen el ciclo del año platónico, no sé si lo has escuchado, el año platónico son 25.920 años, la mitad de eso son 12.000 y tanto años, y todas las culturas ancestrales hablan de esos 12.000 y tanto años. Entonces, esos tiempos lo dividen en eras. Entonces, para dar respuesta a tu pregunta, porque para que me lo logres comprender bien y también las personas que van a ver el video. En cada era, el ser humano tiene un intelecto diferente y sistemas de iluminación diferentes. En la primera era, por ejemplo, las personas se iban al bosque y se iluminaban. Uh-huh. El conocimiento se transmitía de maestro a discípulo, de padre a hijo. Pero en la segunda era, ya esa condición va cambiando. ¿Por qué van cambiando las eras? Por la astrología. Ahí Robert Martínez nos puede también lo puede explicar en algún momento cómo funciona la astrología. Son influencias planetarias. Entonces, en una era hay una influencia planetaria determinada
En la segunda era cambia el orden planetario, hay otra influencia, entonces en la segunda era ya la gente no tenía la fuerza suficiente para iluminarse en un bosque, entonces ya empezaron a crearse lo que son los monasterios, entonces a reunirse, una práctica espiritual, necesitaban de otros. Ya en la tercera era, menos fuerza, ¿no? En Dwapara Yuga, y finalmente lo llaman yugas, eras. Y finalmente se llega a Kali Yuga. A todo esto, la gente antes era más alta, las primeras eras, por eso se encuentran esqueletos gigantes, todo eso, las construcciones gigantes. Pero en esta era, el ser humano, la vida es corta, la capacidad intelectual es diferente, y han cambiado las condiciones. Es otra influencia planetaria. De hecho, por ejemplo, como te decía, en las 3 eras anteriores no se necesitaba dejar nada por escrito, porque la gente captaba todo y lo repetían fielmente. Pero los sabios se reunieron antes de empezar Kali Yuga y dijeron, la gente va a tener corta memoria, vamos a tener que dejar todo por escrito. Y ahí fue que se plasmaron los Vedas, que ya existían en esta gran biblioteca, y se plasman. De hecho, la palabra Veda significa conocimiento. Es un conocimiento para todos, para toda la humanidad. Entonces, que los mayas lo llaman de una manera, que los otros lo llaman de otro, pero significa conocimiento. En sánscrito es Veda, conocimiento. Entonces, tuvieron que dejar todo por escrito. Entonces, la motivación de los sabios, como tú preguntas, de ese momento astrológico, su motivación no era tratar de convencer a la humanidad de que despertara, porque estaban despiertos. No había no había ese engaño de la historia como sí ocurre hoy en día, porque estaban despiertos, la historia se manejaba, estaba bien, había una narrativa que correspondía a la realidad. La espiritualidad tampoco estaba manipulada. Entonces, se podía hablar de esto. De hecho, la gente de ese tiempo ya sabía que la Tierra era plana, la gente lo asumía como una realidad, pero fue cambiando el tiempo y por la influencia planetaria, la gente empezó a dudar de todas estas cosas, surgieron otros conceptos y, y eso. Entonces, de los sabios que podamos hablar, sí hay algunas descripciones, María, sí hay descripciones de los sabios del pasado. Ahí se congeló por un momento la imagen. Pensaba que se había perdido. No, ahí está bien. Está bien, sí. Sí, sí hay algunas descripciones. Por ejemplo, en el Mahabharata, cuando había un rey ciego y él le pide que, como estaba ciego y había una batalla en un lugar de India que se llama Kurukshetra, entonces había una batalla de varias naciones y el rey ciego le dice, por favor, descríbeme lo que está sucediendo en el campo de batalla. Y Sanjaya le dice, así como una persona se mira todos los días en un espejo para ver su rostro, asimismo, a través de un espejo, ¿no? Asimismo, la Tierra se ve reflejada en la Luna. Y de esa manera podemos ver la forma de la Tierra. Y empieza una descripción en el Mahabharata, donde es una descripción acerca de cómo están los continentes dispuestos, Jambudvipa, por dónde entraban los ejércitos, y todo esto lo describe ahí. De hecho, describe en qué fases de la luna se ven la parte de los continentes, etc. De hecho, en base a esa descripción, hubo un sabio del sur de la India que hizo un mapa en ese tiempo, antes de Colón, antes de todo esto, hizo un mapa con los continentes, ¿no? Donde él lo que vio dice que se veía arriba como un conejo rumiando de un árbol y al otro lado y toda la descripción que dan de los continentes, él lo plasmó
y cuando le dio vuelta el dibujo, correspondía a lo que era América, Europa, Asia, y calza muy parecido a los continentes de hoy en día. Esa descripción está en el Mahabharata, ¿ya? Pero ¿a quién le llamó la atención esa descripción? A un sabio del sur de la India. Pero ¿y por qué el resto de los sabios no tenían esa curiosidad? No todo el mundo tiene las mismas motivaciones. Tú sabes que somos organismos diferentes. Aparte, los Vedas son muy extensos, María. Yo no sé si dará la oportunidad más adelante. Yo puedo compartir una gráfica de cuántos son los Vedas, que son 4. Cada Veda tiene innumerable cantidad de textos que hablan desde matemática, porque la matemática surge en India, geometría, ingeniería, biología, medicina, el Ayurveda, que es la medicina de esto, textos de yoga, meditación, mantras, o sea, una cantidad, pero que no te puedes imaginar. Por algo se llama Veda. Veda es conocimiento y tú te das cuenta de conocimiento y de todo. Entonces, de ahí indagar, desmembrar en medio de tantos libros que la gente antes era muy filosófica, desmembrar en todo esto y encontrar esa parte exacta, pues no era tarea fácil. Aparte, como te digo, la tarea de un sabio es más que todo despertar esa parte espiritual. Entonces, ellos ya sabían que se daba por asumido el conocimiento de la tierra plana, ¿no? Entonces, no enfatizaban tanto, no ponían tanto énfasis en volver a hablar de un tema que ya se sabe. Es como decir, el agua moja, el agua tiene la capacidad de... Entonces, ¿para qué volver a repetirlo? No, y el agua moja, no, oye, no, pero habla de otras cosas, eso ya está asumido que el agua moja. Entonces ya tenían asumido que la tierra es plana y Meru está en medio y todo esto. Entonces, eso sucedía. ¿Qué diría Ramana Maharshi o cualquiera de ellos hoy en día? Mira, yo creo que muchos de ellos, muchos de los sabios, si este tema se toca, ellos estarían de acuerdo con el tema del terraplanismo. Para darte un ejemplo, ocurrió esto con un swami, con un hindú que fue de los que más promovió el hinduismo en Occidente, se llamaba Swami Prabhupada. Él tradujo el Bhagavad Gita, pero mira, ahí es lo interesante y yo creo que todas las cosas ocurren en el tiempo que tú decías, ¿por qué no se supo antes? Porque astrológicamente tal vez no era el momento. Tal vez para el ser humano, sí, dime. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo único es que pienso, bueno, a lo mejor antes astrológicamente no era el momento, pero curiosamente en el momento actual que vivimos también estamos rodeados en el presente de seres sabios, maestros espirituales que tampoco lo ven. Es cierto. O sea, Es gente que tiene, bueno, que comparte conocimiento y que realmente hay mucha información valiosa de lo que pueden compartir, pero cuando les hablas de este tema hay un bloqueo absoluto y no lo ven y no pueden, tampoco pueden trascender esa barrera. sí, es un tema bien interesante porque No quiero decir nombres, pero seguramente a todos nos vienen personas a la mente, ¿no? Bueno, que difunden conocimiento a través de Internet, que son seres muy sabios, muy inteligentes, que han leído un montón, pero no pueden entender sí, cuando les hablas del terraplanismo. Ellos siguen hablando desde la perspectiva heliocéntrica, siguen pensando que damos vueltas alrededor del Sol. sí, te entiendo perfectamente. Pero mira, a mí lo que en este momento te estaba escuchando hablar a ti, lo que se me venía a la mente es, mira, con el vegetarianismo. El vegetarianismo, desde tiempo inmemorial, se sabe que la alimentación vegetariana es lo más apropiada para nuestro organismo. Pero entonces uno podría decir, ¿y por qué durante años no se habló de este tema? Pero llegó un momento
en el 2000, yo diría que el 2012 en adelante. Yo durante años, desde la década de los 90, difundí mucho vegetarianismo. Entregué libros de vegetarianismo y aquí y allá. Pero resulta que la gente te decía, no, vete de acá, ¿quieres que me convierta en un conejo? ¿Cómo se te ocurre? Las proteínas las necesitamos. Pero mira, astrológicamente, del 2012 para acá, tanto que se habló del 2012, y algo ocurrió. Hoy en día hay mínimamente, según estadísticas, un vegano o un vegetariano dentro de cada familia a nivel mundial. O sea, es demasiada. Si juntáramos a todos los vegetarianos y veganos, haríamos todo un continente. Entonces, de la misma manera en que, ¿por qué alguien podría preguntar, pero por qué si los libros estaban antes? ¿Por qué si hay citas de vegetarianismo hasta en la Biblia? Entonces, ¿por qué si eso estuvo durante miles de años, por qué recién ahora la gente le vino a poner atención a eso? Bueno, por algo astrológico. Era el momento justo, tal vez en otro momento había que ajustar otras cosas que eran necesarias, pero ahora, por ejemplo, como todo es, digamos, el ser humano, si bien como dijimos, estamos viviendo en una era más condicionada, no hay tanta habilidad para la meditación, no sé, pero el ser humano tiene mucha tecnología. Por ejemplo, en la antigüedad no había la tecnología que hay hoy en día. No había las distracciones de hoy en día. Entonces, es como el momento preciso en que el terraplanismo no había podido entrar en otro momento mejor de la historia que ahora. Y ahora. Es justo, es necesario ahora. En otro momento, tal vez no, pero en este momento la gente está cuestionando todo. Entonces es el momento, es el momento. Y también va en la, siento, no sé, no quiero yo minimizar, es como lo ocurre con el vegetarianismo. Uno a veces dice, yo soy vegetariano, a mí me pasó. Y ahí está el ego, ¿no? Yo soy vegetariano, pero tú no eres vegetariano, estás comiendo cadáver, mira, eres ahí, eres inferior, ¿cómo no te das cuenta? Y el animalito sufre y todo. Pero si yo me pongo en esa postura, puede que yo tenga la mejor alimentación, pero me estoy llenando de ego. Me estoy limpiando mi organismo, pero me estoy contaminando con ego. Entonces, siento que en el terraplanismo también, o sea, hay un grupo de personas que están despertando. Para ti, para mí, puede ser algo absolutamente normal. Hay muchas razones de peso para ser terraplanista, pero hay otras personas para las que no ha llegado el momento. Ya les llegará, pero es una labor de harta paciencia. Sí, dime. No, ahora iba a preguntarte, de todas, de todos los motivos de peso que tenemos para saber que la Tierra no es una esfera, ¿cuál es para ti el argumento que para ti es más irrefutable de todos, ¿no? Para tumbar la teoría de que vivimos en un globo. Ok. María, antes de responderte eso, que me quedó en el tintero algo que te quería decir. Sí. Respecto a porque es que tu pregunta da para muchas áreas de respuesta y siento que di una respuesta, pero me faltó. Mira, Prabhupada, que te estaba hablando de él empezó a traducir justamente como él era un exponente del... Una cosa te Ah, diré, una cosa te diré, no nos hables mucho hoy de Prabhupada, porque Prabhupada forma parte del programa del siguiente programa, ¿te acuerdas? ya, perfecto. No, pero algo chico Hablar de Prabhupada, solamente. no hay problema. Sí, Sí, algo chiquitito. sí. Para Prabhupada, que justamente les ponía el Bhakti Yoga, él cuando tradujo los Puranas o el Bhagavatam, ni él mismo, cuando él lo tradujo, fueron discípulos de él que le dijeron, maestro, usted acaba de traducir el quinto canto del Bhagavatam, que a todo esto era bien extenso, y ahí describe que el universo es diferente, o sea, la Tierra no se está moviendo, la Tierra está acá, y Prabhupada dijo, a ver, y le dijeron, porque es que lo que pasa es que usted en los otros libros ha descrito un modelo heliocéntrico, pero acá describe un modelo geocéntrico. ¿Qué pasa acá? Y eso es la diferencia, digamos, con
no sé, es un criterio personal de cada maestro, si hablamos de Ramana Maharshi, de de lo otro, va en el criterio, porque Prabhupada en vez de decir, no, yo supe porque hice eso, él dijo, no, la realidad es que antes de ser un maestro espiritual, era químico farmacéuta, y yo no era astrónomo, y me encuentro con un canto que habla puras cosas de astronomía y de formas de la Tierra, así que para mí esto me supera, ¿no? Pero estudiémoslo. Y ahí, pero él, digamos, eso fue lo bonito de Prabhupada, que él asumió que no entendía el modelo. Pero él lo asumió y tenía discípulos que eran científicos, matemáticos, y ellos le ayudaron. De hecho, fueron a India y solicitaron ayuda a gente que manejaba este tema. Entonces, pero no sé, en otras escuelas, como te digo, como los Vedas son tan amplios, tal vez se enfocan en otras partes de los Vedas y esta parte de los Puranas no es de su interés. Pero justamente por esas casualidades, dio que en esta escuela se tocaba esa parte que se hablaba de la cosmovisión. Y ahí nos fue llegando y a mí también me llegó esa parte. Así que, pero eso lo vamos a hablar más adelante. En cuanto a la pregunta de cuál es el argumento más fuerte el tema de la tierra plana. A ver, los argumentos más fuertes para mí son astronómicos. Todo el mundo habla de que el agua no se curva, que es un buen argumento, ¿sí? Pero el lado opuesto te va a tener el contraargumento donde te pueden decir, no, es que la gravedad hace magia de la nada y te va a tener el agua pegada ahí. Y de ahí no lo sacas. No, pero es que, oye, un terraplanista o un investigador o un físico despierto le puede decir, oye, pero si tú dices que la gravedad es la que está pegando el agua, pero para saber la gravedad, en la ecuación de la gravedad está intrínsecamente lo que es la masa. Tú tienes que conocer la masa para saber cuánto atrae. Pero resulta que de la Tierra, para saber tú la masa, tienes que saber cuánto mide de la superficie al centro y ahí calcular todo esto. Pero resulta que de la Tierra solamente se ha escarbado la cascarita de la Tierra y de la supuesta Tierra esférica, entonces se ha raspado la cáscara, que es 12 kilómetros. Imagínate, 12 kilómetros. Nada, María. Eso es el pozo Kola en Rusia y en Alaska se hizo otro pozo que tampoco alcanzó ni siquiera los 12 kilómetros. Entonces, si solamente conocemos la cáscara de la Tierra, entonces, ¿cómo podemos saber su masa? Entonces, uno podría argumentar eso. Dos, podríamos decir que cuando el efecto magnético, porque ellos dicen que es como la gravedad es como un gran imán, pero resulta que la capacidad de atracción de un imán se ve anulada debido a las fuertes temperaturas. Tú pones una aguja con un hilo y la pones al frente de un imán y la aguja se va hacia el imán, en dirección al imán. Pero si tú le pones una vela o un fósforo a la aguja se cae. La aguja imantada, que tiene la capacidad de imantarse, o puedes poner la aguja imantada y un metal acá. Si le pones el fuego a la aguja imantada que se atrae hacia el metal, la aguja pierde su capacidad magnética. Entonces, se nos dice que el núcleo de la Tierra está a miles de grados de temperatura. Entonces, estaría anulado la capacidad de gravedad de la Tierra. Podríamos dar muchos argumentos, pero ellos te van a decir que no es así, y a la final, no, por el tema del ego, no va a haber ninguna aceptación, ellos tampoco van a hacer un experimento para realmente, no, ellos dan por asumido, es como una religión, ellos son fanáticos, no aceptan esto, María. Así que para mí, desgastarme tratando de mostrar que el agua no se curva, o que otro muy buen argumento, que ahí, según Eratóstenes, que midió la distancia y hasta qué distancia empezaría la curvatura, y entonces si hay esa curvatura, si cada cierta cantidad de kilómetros hay objetos que no se deberían ver porque quedan bajo la curvatura, entonces porque hay islas,
porque hay lugares de estos yacimientos petroleros en el mar que exceden la cantidad de kilómetros y se ven. ¿Qué ocurre ahí? Es un buen argumento, pero para mí los argumentos que son irrefutables son a nivel astronómico. Hay terraplanistas que dicen de lo que ocurre en el cielo no hay nada que nos pueda dar una evidencia práctica de que la Tierra sea plana, ¿no? O sea, como que solamente hay que hacer experimentación acá y el cielo no nos comprueba nada. Pero eso no es del todo cierto, ya que hay observaciones que si la Tierra fuera esférica, hay observaciones astronómicas que no se podrían dar, ¿no? Pero hay observaciones que se dan solamente en una Tierra plana. Ubicación de constelaciones que no pueden ocurrir en una Tierra redonda. Por ese lado, para mí son los argumentos más fuertes. Por ejemplo, poder observar si se nos dice que Mercurio y Venus son los planetas más cercanos al Sol, y nosotros cuando está el Sol tenemos el día, y cuando llega la noche, el Sol está digamos, en su propio modelo heliocéntrico. Entonces el Sol, si nosotros estamos acá y el Sol está acá, aquí está de noche. Entonces, si el Sol está a este lado y Mercurio y Venus están acá alrededor del Sol y nosotros estamos mirando hacia afuera en la noche, entonces, ¿por qué vemos a Venus? Si Venus no se puede alejar muchos grados del Sol, máximo una constelación y media del Sol. Entonces, ¿cómo lo vemos si él está al otro lado? Y ellos son como los hijos del Sol. De hecho, Mercurio casi nunca lo podemos ver porque está tan apegado al Sol que no, ¿me entiendes? No sé si me hago entender. Entonces, eso solamente es observable desde una Tierra plana. En un plano sí, se puede observar Mercurio y Venus, tienen una distancia del Sol, pero sí los puedo. Pero en una Tierra redonda eso no tiene fundamento, no se contradecería. Y así hay muchas otras observaciones que, por eso para mí en un momento dado yo empecé a volcar hacia la astronomía. Y para mí tiene mucho sentido, la verdad. Sí, porque eres estudiante, ¿no? Me dijiste que estudiabas astronomía ancestral. Sí, eso me gusta mucho. Siento un gran llamado por la astronomía. Esa es la verdad. Y me he dedicado, tengo grupos de amigos con telescopio en mano, salimos ahí. Tengo un amigo, Jonathan Espinosa, que va a acampar, pueden estar días ahí haciendo observaciones. Entonces, Muy es bien. muy interesante esto. Bueno, Padma, pues si te parece, vamos a ir terminando. Y antes de cerrar, bueno, me gustaría, no sé si lo tienes a mano, pero estaría tal vez muy bien que nos enseñaras esa joya de libro que tienes en casa, Ah, los comentarios astronómicos del quinto canto del Bhagavatam, que va a ser un poco nuestro manual de estudio a partir de las siguientes entrevistas que hagamos. ya, perfecto. Lo voy a traer, que lo tengo acá al lado, a un par de pasos. Vale, vale, genial. Bueno, acá está. Como sabes, o bueno, muchos no lo saben, los Puranas. Purana es un término antiguo que significa historias. Son 18 Puranas. El Bhagavatam, que es uno de esos 18 Puranas, consta de 12 tomos, que le llaman cantos. De esos 12 tomos, este es el quinto canto, pero este fue un trabajo bien especial de gente de la antigüedad, porque no es que todo el quinto canto te va a hablar de cosmovisión, sino son más que todos los capítulos del 16 al 26. Cada capítulo es bastante extenso. Entonces, este libro recopila los capítulos del 16 al 26 sobre astronomía. Dan, no sé si alcanzas a ver ahí, los comentarios diferentes sabios de la India a lo que es las descripciones del Bhagavatam. Entonces,
Eh, eh, Hay una serie de gráficas acá al comienzo que, bueno, acá está el maestro que tradujo el Bhagavatam en el año 75. Bueno, sí, tampoco hace falta que nos lo enseñes todo ahora el libro, Mm. sencillamente No. lo enseñamos así brevemente, simplemente para comentar que este va a ser un poco nuestro manual de estudio para los próximos programas y vamos a estar haciendo entrevistas a Padma y podemos avanzar, si quieres, que la primera entrevista que vamos a hacer va a ser precisamente para bueno, hablar de qué son los textos védicos, nos vas a explicar qué son, una breve descripción también de qué es el Bhagavatam, el canto quinto. También hablaremos de Prabhupada y de ese planetario védico de la India y empezaremos también a profundizar sobre qué dice el canto quinto del Bhagavatam. Y por último, empezaremos también a dibujar ese huevo cósmico, ¿no? Y los 7 anillos de Bhumandala. Así es, María. Ahí le quisiera decir a las personas que escuchan este programa que tenemos que abrir bastante la mente. Yo sé que son conceptos nuevos. Alguien puede decir, pero ¿cómo vamos a estudiar la forma de la Tierra a través de textos de hace 5.000 años? Pero lo interesante y llegado el momento es que hay descripciones de ahí que calzan con las medidas, por ejemplo, del Polo Norte al Ecuador, medidas de mucho antes de Eratóstenes. Padma, la verdad es que ha sido un honor, un regalo inmenso tenerte hoy aquí y poder hacer esta primera charla contigo y decirte que, bueno, yo me muero de ganas de empezar estas clases. Para mí van a ser como unas clases. Yo voy a escucharte tomando apuntes para aprender, para también conocer más qué es lo que cuenta ese canto quinto del Bhagavatam sobre esta cosmología védica y esta forma de la Tierra, ¿no? Que, bueno, desde luego en el colegio nunca me la contaron y me hace mucha ilusión asistir a tus clases ahora durante las próximas semanas para poder aprender y poder profundizar en este conocimiento tan importante. Así que mil gracias. Te dejo ahora si quieres unos minutos para que tú también puedas despedirte y recuérdanos cuáles son tus redes sociales, tu canal, para que también podamos seguirte y yo también lo voy a poner aquí en la cajita de comentarios del vídeo. Gracias, María. Bueno, invitar a todas las personas, como decía María, a vamos a tratar de exponer de la mejor manera lo que dice ahí el quinto canto del Bhagavatam, llevarlo a la realidad del lugar donde estamos viviendo. Vamos a comprobar muchas cosas muy interesantes. Esto, también, como decía María, que me pareció bien importante, es como se van a hablar de muchos temas, les recomiendo tener un cuaderno, una hoja, ir dibujando, ir graficando lo que se va a ir explicando a partir de la próxima vez. Entonces, eso es bien interesante porque ahí se va armando todo el rompecabezas. Bueno, si alguien quiere ver algunos videos, ahí también hay un canal en YouTube de nombre Padma Sabiduría Ancestral. Padma Sabiduría Ancestral. Así que están ahí invitados. Hay algunas animaciones que hago con un amigo en 3D y son bien interesantes, bien divertidas. Así que eso, María, muchísimas gracias por tu tiempo, tu espacio. Yo sé que todo el mundo hace actividades, pero darle difusión a los temas de conciencia, pues son una prioridad. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, maestro. Gracias a ti por tu tiempo, por tu predisposición y bueno, y por querer compartir con todos nosotros todo tu conocimiento y tus estudios, que yo sé que llevas muchos años estudiando este tema y es un lujo que quieras también compartirlo y difundirlo
con tantas ganas y con tanta pasión. Así que, bueno, aquí estaremos y aprender sobre todo y a seguir profundizando. Ujú. Gracias, gracias, María. Nos vemos en la próxima ocasión para Gracias. empezar la exposición. Namaste. Gracias. Si tú también eres de mente abierta y flexible, suscríbete a mi canal y no te pierdas ninguna de las siguientes entrevistas con Padma. Va a ser como volver a clase, como volver al cole, pero esta vez para aprender y escuchar lo que nunca te contaron sobre la forma de la Tierra según la cosmología védica. Recuerda, este es un canal con propósitos divulgativos y de apertura de conciencia. No pretende convencer a nadie. Reemplazar tus creencias más arraigadas y profundas por otra manera de ver el mundo es algo que solo depende de ti. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.